Predicación efectiva. Y yo sé que vamos a aprovechar al máximo este momento especial, y para eso invitamos al pastor Mercedes Espinosa. Nuevamente le damos la bienvenida. Pastor, feliz sábado. Gracias por estar con nosotros nuevamente ahora, y que Dios pueda utilizarlo poderosamente. Buenos días. Buenos días, feliz sábado. Bueno, feliz sábado, hermanos. Buenos días. Espero que hayan dormido tranquilos y desayunado no mucho para no dormirles, para no tener el estómago recargado y el cerebro inmutado. Necesitamos tener la mente clara. El sábado hay que comer poco. Vamos a iniciar ahora con esta otra clase que realmente, hermanos, es un resumen. En la universidad, la clase sobre predicación la enseñamos en 2 semestres. Durante un semestre enseñamos cómo hacer el sermón, y en el otro semestre cómo predicar. Y aquí trataremos de sintetizar, de resumir toda esa enseñanza. Gracias a Dios hemos sintetizado estos conocimientos aquí. Y vamos a empezar con una pregunta para Jesús. Los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, más bien le pidieron, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces, claro, Jesús les enseñó a orar. Vosotros pues oraréis así. Pero, ¿por qué no le preguntarían, Señor, enséñanos a predicar? Que entonces Jesús podría haberles dicho, ustedes van a predicar así. Pero los discípulos nunca le preguntaron a Jesús, enséñanos a predicar. Pero podemos ver cómo predicó Jesús a través de varios pasajes bíblicos. Los discípulos ciertamente no preguntaron, Señor, enséñanos a predicar. Pero vamos a consultar varios pasajes de los evangelios en donde encontramos cómo predicó Jesús. Jesús, modelo de predicador. Y la primera parte de esta presentación es considerar las lecciones que aprendemos de Jesús como predicador. ¿Le gustaría saber cómo predicó Jesús? ¿Le gustaría predicar como Jesús predicó? Aprendamos estas lecciones. Primero, predicar con el poder del Espíritu. Lucas 4:18, ¿qué dijo Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para predicar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a esto y a esto. Hechos 1:8, recibiréis poder y me seréis testigos. Juan 14:12-16, la promesa del Espíritu Santo. Y entonces Jesús dice, mayores cosas ustedes harán. Predica con el poder del Espíritu. Y mis hermanos, cada que nosotros paramos frente a una congregación para dar un sermón, para dar una predicación, tenga usted la seguridad y la confianza de que el Espíritu del Señor está con usted, sobre usted, y que lo ha comisionado en ese momento para alimentar, para consolar, para fortalecer, para enseñar, para orientar a su público. Tenga claro que el Espíritu lo va a utilizar. Claro, para esto nosotros debemos haber orado primero, para tener la confianza y poder decir, aunque quizás no lo digamos, pero poder sentir, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a presentar este mensaje a esta congregación. Y como dijo una vez un predicador, se paró frente al púlpito
Y dijo, como Jesús dijera cuando murió: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Encomiende en las manos de Dios su persona y permita que el Espíritu esté sobre usted y le guíe. En segundo lugar, por supuesto, la oración, en la presentación, en la preparación y en la presentación del mensaje. Así como oramos para preparar un sermón, que Dios nos ilumine, nos guíe, nos ayude a organizarlo bien, en fin, también oramos antes de presentarlo. En Marcos 1, 35 al 39, es la ocasión cuando Jesús salió muy temprano y los discípulos no lo encontraban. Al fin Pedro lo encontró por allá afuera del campo. Jesús estaba orando. Y entonces Pedro le dice: Señor, mucha gente te busca. Y él le dice: vamos a predicar, porque yo para esto he venido. Leámoslo, es muy bonito el pasaje este. Marcos 1, 35 al 39. Marcos 1, 35 al 39. Levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Mi hermano predicador, usted para esto ha venido, para predicar. Pero así como Jesús oró antes de ir a predicar, también, si queremos predicar como Jesús predicó, debemos orar como Jesús oró. No fuerte en oración, no fuerte en predicación. La tercera lección que aprendemos de Jesús: predica la palabra de Dios, no las opiniones de los hombres. Y aquí quiero señalar que todo mensaje que predicamos, todo sermón, debe tener un sólido fundamento bíblico. Ya sea que usted predique un sermón expositivo basado en un párrafo de la Biblia, en un capítulo, una sección, un párrafo, o un sermón temático basado en diferentes textos. Pero el sermón, para que sea sermón, debe tener un sólido, un amplio fundamento en la palabra de Dios. San Pablo, escribiendo a Timoteo, ustedes saben, 2 de Timoteo 4:1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su resurrección y en su reino, que prediques la palabra. Te encarezco que prediques la palabra, no las opiniones de los hombres. No vamos a perder el tiempo de ese momento de predicación con razonamientos humanos netamente. Vamos a exponer la palabra de Dios. En cada sermón, entregar un trozo de pan, de vida, que es la palabra de Dios. Y Jesús dijo: la palabra que yo les hablo no es mía, sino del Padre que me envió. Cuarta lección: comunica la gracia de Dios. Con esta expresión, comunica la gracia de Dios, quiero decir que es necesario transmitir ánimo, entusiasmo, y pídele al Señor que te ayude para que tú puedas dejar sabor de vida para vida. No dejemos a la gente toda desanimada, apachurrada. No, si todos somos pecadores. Como dijo un hermano después que escuchó predicar a uno que denunció pecado y todo, dice el pobre hermano: no, estamos todos fregados. No, mis hermanos, la gente debe salir con entusiasmo, con esperanza, que si bien hay que señalar algunas cosas que hay que corregir, siempre
dejar claro la esperanza que en Jesús podemos superar, que en Jesús podemos salir vencedores. Siempre dejar ánimo en la gente. Eso aún ante la muerte, aún en medio de la muerte, dejar esperanza. Jesús ahí ante la tumba de Lázaro: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No te angusties, no te desesperes, Marta, María, no te angusties. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Una palabra, siempre con gracia. La gente debe salir de nuestros sermones siempre con esperanza. Siempre con esperanza. Número 5. Está atento a las necesidades de los oyentes. Para esto, claro, en una congregación muy grande es difícil, pero en una congregación más pequeña tú puedes estar atento a las reacciones de los oyentes. Y si en algún momento alguien levanta la mano o dice algo, escucha. Perdón, hermano, ¿qué dijo? Está atento. Miren, en San Lucas 12, 13 al 31 se cuenta la ocasión, se relata la historia, la ocasión cuando Jesús estaba predicando en una casa. Estaba predicando, mucha gente estaba ahí reunida. Y llegó uno y le interrumpe. Dice: Señor, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Algo muy fuera de tema de lo que Jesús estaba predicando. Pero Jesús le respondió y le dijo: ¿quién me ha puesto entre ustedes como juez o partidor? Pero entonces cambió el rumbo de su predicación y les habló del hombre insensato, que tenía mucha cosecha, derramó sus graneros, los hizo mayores, en fin, para enseñar en base a lo que aquel hombre llegó diciendo: Señor, di a mi hermano que parta conmigo la herencia, para enseñarles la importancia de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y no las cosas materiales. Jesús cambió el sermón. Lo mismo hizo Pedro el día de Pentecostés. Pedro estaba predicando con mucho entusiasmo toda la historia de Cristo, en fin, y cómo es que Él es el Hijo de Dios, el Salvador prometido, en fin. Y la gente pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro responde a la pregunta. Si en algún momento estás tú predicando y alguien hace una pregunta, detente y respóndela. Si la pregunta tiene que ver con el tema, pues responde y si ve que lo amplías un poco. Si no tiene que ver con el tema, respóndela rápido y continúa con el tema, pero atiende la inquietud, la necesidad de los oyentes. Sexta lección, usa una simple y memorable declaración. En el sermón del pan de vida de San Juan 6, Jesús usa una declaración que capta la atención, una idea central: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Mis hermanos, en sus sermones procuren tener una frase que sintetice, que encierre, que comprenda lo predicado, que si no recuerdan otra cosa, recuerden eso. Usa una memorable declaración, una declaración que pueda ser recordada. Y esto está a tono o en relación con la siguiente. Usa la repetición y la afirmación. Que si no recuerdan otra cosa, recuerden eso que enfatizamos. En el sermón del pan de vida, 4 veces está: yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. San Juan 6, 35, 41, 48, 51. La repetición de ciertas declaraciones. Y número 8, encuentra ilustraciones prácticas. Jesús les hablaba por parábolas, sin parábolas no hablaba. Usa ilustraciones vivientes. Puso un niño en medio de ellos, y si no fueres como niños, no entrarás en el reino de los cielos, en fin. Una ilustración viviente. El tomar a alguien que pase allí, en fin. Esto no es hacer teatro, es usar ilustraciones vivientes que graben la enseñanza del sermón. Y por último, hacer llamados directos.
Cuando Jesús termina el sermón del monte, ustedes recuerdan cómo termina el sermón del monte. Todo aquel que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, en fin. Pero aquel que oye y no hace, un hombre insensato. Y entonces hace un llamado. ¿Qué eres? ¿Prudente o insensato? ¿Qué quieres ser? ¿Prudente o insensato? ¿Quieres que tu casa permanezca o quieres que se la lleve el río? Un llamado poderoso que hizo Jesús al terminar el sermón del monte. Bueno, esto como introducción, lecciones que aprendemos de Jesús como predicador. Ahora, continuando con cómo presentar un sermón que es efectivo. Por supuesto, en la exposición del sermón, recuerden las lecciones que aprendemos de Jesús. Ahora, en la elaboración, un sermón debe tener un asunto. ¿De qué trata? Un tema que voy a decir. Un objetivo que quiero lograr. Una preparación, cómo lo voy a elaborar, de dónde lo voy a extraer. Una organización, cuántos puntos principales voy a enfatizar. Y por supuesto, la exposición, cómo lo voy a predicar. En cuanto al asunto, el asunto es un área amplia. ¿De qué trata el sermón? Aquí anoté varios asuntos: mayordomía, evangelismo, el sábado, la segunda venida de Cristo, la salvación, reverencia, la unidad del santuario, en fin, son asuntos. El asunto en el sermón es algo general. ¿Y de qué vas a predicar? Bueno, voy a hablar de la familia. Oh, muy bien. ¿De qué hablar? Voy a hablar de mayordomía. En fin, son asuntos. Pero no debemos quedarnos en el asunto. Tenemos que ir al tema. Por ejemplo, voy a hablar de mayordomía. El primer asunto que tenemos allí, mayordomía. Bueno, sí, pero ¿qué vas a decir de la mayordomía? Y eso es el tema, algo específico del asunto. Lo que quiero enseñar en particular acerca de qué es el sermón, y es también la clave para organizarlo. Generalmente el tema se expresa con una palabra en plural: pasos, señales, características, bendiciones. Por ejemplo, voy a hablar de la mayordomía. Ok, ¿qué vas a decir mayordomía? Bendiciones de la mayordomía fiel. Voy a hablar de la segunda venida de Cristo. Ok, es el asunto, pero ¿cuál es el tema? Señales de la segunda venida de Cristo. Y al decir señales, ya tú vas a pensar, bueno, esta mañana veremos 4 señales o 5 señales de la segunda venida de Cristo. La primera, y desarrolla la primera, la segunda, y entonces vas guiando a tu gente en forma sencilla. Ya sabes que va a tratar 4 bendiciones de la mayordomía, 3 pasos para la salvación. Primero, y lo desarrollas, lo amplías, lo ilustras. Segundo, y lo desarrollas, lo amplías, lo ilustras, en fin. Ese es el tema. Y muchas veces fallamos en la predicación porque solo hablamos del asunto y no tenemos un tema que nos ayude a estructurarlo. Y entonces pierde poder, pierde impacto, pierde fuerza la argumentación. Aquí está un ejemplo. Asunto: la segunda venida de Cristo. ¿Qué temas podríamos predicar de la segunda venida de Cristo? Bueno, señales, ya mencioné, y ahí he subrayado señales. Ahí tú vas a mencionar cuántas señales quieres enfatizar. Preparativos. ¿Qué preparativos debo hacer para la segunda venida de Cristo? Eventos relacionados con la segunda venida de Cristo. Que la resurrección de los justos, que la muerte de los impíos, en fin, eventos. Notan la palabra organizadora. Eventos, preparativos, son palabras que te ayudan a organizar el cuerpo de tu sermón, que le dan estructura, que le dan consistencia. Otro ejemplo. Perdón. A ver. Un momentito. Ahí está. Otro ejemplo. Asunto: mayordomía cristiana. Temas:
bendiciones de la mayordomía, aspectos de la mayordomía, que 4 aspectos, pues, que el templo, los tesoros, los talentos y ¿qué más? Bueno, ok, ustedes saben, ¿no? 4 aspectos. Fundamentos. Primero, Dios es el dueño. Segundo, el hombre es administrador. Tercero, ser administradores fieles. Fundamentos. Características del mayordomo fiel. Mayordomo fiel, ¿qué hace? Devuelve sus diezmos, devuelve su ofrenda, no anda reclamando, es generoso, en fin, características. Y entonces en tu sermón ya tú vas a presentar, muy bien hermano, después de esta breve introducción, vamos a presentar 3 características del mayordomo fiel. Y ya la gente sabe. Y no tengas temor de anunciar lo que vas a decir. Eso es una frase transicional que te ayuda a que la gente siga con claridad tu mensaje. Y la gente dirá, este sabe de qué va a hablar. Tiene organizado su tema. Si no hay tema y solo asunto, te pierdes y vas por aquí, vas por allá y tocas aquí, tocas allá. Y ahora vamos un poco del bautismo y que la segunda venida de Cristo y te pierdes. Por eso la importancia del tema. Creo que tengo otro ejemplo. A ver, aquí, ahí está. Bueno, aquí no está, ahí está. De pronto avanza. ¿Qué otro ejemplo? No había otro ejemplo. Ok, otro elemento del sermón eficaz. Tiene un objetivo claro. ¿Qué quiero lograr con ese sermón? Son los resultados. Los objetivos generales de un sermón, primero, claro, siempre va a ser glorificar a Dios. Segundo, pues la salvación de las almas y la edificación de la iglesia. Pero hay objetivos específicos que los he organizado en 3. Tiene que ver con acción, cambios, resoluciones. Un objetivo tendrá 3 aspectos. Un cambio en el conocimiento, que el oyente sepa que el sábado es el día de reposo. Eso requiere argumentación, fundamento bíblico. Luego, en los afectos o sentimientos, allí debe ser afectos en plural, que el oyente sienta, tenga el deseo de guardar el sábado. Para eso a veces hay que usar ilustraciones o testimonios. Y por último, que el oyente haga en las acciones. No solo que sepa, sino también que sienta y que ponga en acción. El objetivo del sermón entonces será triple: transmitir información, tocar los sentimientos para mover al deseo y invitar a la acción. Llenamos el conocimiento con textos bíblicos, con información, con fundamento bíblico. Tocamos el corazón con testimonios, con ilustraciones, y llevamos a la acción con el llamado, con la invitación. Todo sermón debe tener un objetivo. ¿Qué propongo con el sermón? El objetivo, claro, no debería ser muy amplio, pero sí específico. ¿Qué quiero lograr con el tema? Quiero lograr que las familias vivan en mayor unidad, si es un tema acerca de las características de la familia ideal o cristiana. Ahora, aquí ilustro el objetivo o propósito: intelectual, información, conocimiento; emocional, el corazón; y práctico, la acción. Intelectual, cerebro, la cabeza; emocional, el corazón; y práctico, la acción, la mano. Para lograr lo intelectual hay que explicar, fundamentar, leer, explicar textos. Para lo emocional, ilustración, que el oyente sienta; y lo práctico, aplicación, que el oyente haga. Saber, sentir y hacer. Un buen sermón debe tocar estas 3 áreas y llevarlas a una acción específica. El sermón también requiere, por supuesto, preparación. Y aquí tenemos 6 pasos en el análisis de una base bíblica. Primero, seleccionar la base bíblica. A veces la base bíblica no va a ser solo un párrafo bíblico. A mí me gusta predicar de preferencia de un párrafo bíblico, y entonces tomo un trozo bíblico y de ahí
aquí expongo los principios fundamentales, la enseñanza, en fin, las partes principales. Pero a veces los sermones evangelísticos o temáticos, digamos la segunda venida de Cristo, la oración, la salvación, en fin, el fundamento bíblico está en textos bíblicos de muchas partes de la Biblia. Es correcto también, y se puede, pero tener suficiente base bíblica. También leer con cuidado y meditación esos pasajes bíblicos. Sintetizar el mensaje, buscar una aplicación práctica, buscar una ilustración y preparar un llamado. Y como esto es muy importante, permítanme brevemente comentar cada uno de estos puntos. Creo que tengo tiempo para comentar cada uno de esos puntos. Primero, seleccione la base bíblica. Para un sermón expositivo, donde usted expone un trozo bíblico, un texto con un mensaje completo, un párrafo suficientemente largo, puede ser un capítulo de la Biblia o un libro completo. Para un sermón temático, textos que tratan del mismo tema, ver cómo se relacionan, organizarlos o ordenarlos en forma lógica. Si tiene, por ejemplo, tiene 8 versículos sobre la oración, ok, ¿cuál debo tocar primero? ¿Cuál segundo? ¿En qué orden voy a prepararlos? ¿Cuál enfatiza un punto? ¿Cuál enfatiza otro punto? En fin, leer con cuidado, leer varias veces, anotando ideas o lecciones que llegan a la mente. Identificar el género literario, si es poesía, si es historia, profecía o apocalíptica, porque eso determinará la interpretación. Aplicar los interrogantes: ¿quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién dijo esto? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Dónde fue dicho? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? En fin, ubicarnos en la historia, en el tiempo, en la geografía. Leer el pasaje en varias versiones y comparar, eso nos ayuda a tener una comprensión más clara del pasaje bíblico del cual estamos extrayendo el sermón. Y consultar comentarios y otros libros. Consultar qué dice Ellen White sobre este pasaje. Sintetizar el mensaje. Aquí, anotar las palabras claves, anotar las verdades principales y estructurar y organizar el mensaje. De modo que puedas definir, ese es el asunto y este es el tema. Es el tema que predicar. Buscar una aplicación. ¿Qué te revela aquí el Espíritu Santo? ¿Por qué la congregación necesita oír esto? ¿Qué aspectos deben ser reformados en mi congregación? Buscar una ilustración, una historia real, propia, que ilustre el mensaje. Muchas veces un testimonio propio, personal, una historia real de alguna otra persona o ilustraciones que refuercen el mensaje. Esta historia o ilustración debe inspirar a hacer cambios, debe ser motivadora, inspiradora para implementar lo que se está predicando y preparar un llamado que debe hacer la congregación. ¿Qué cambios serán necesarios? Y entonces, ¿cómo invitaré a hacer esos cambios? Bueno, algunas ideas respecto a la preparación. Y el sermón también requiere organización, aunque ya cuando hablé del tema, ya toqué este punto de organizarlos. El cuerpo del sermón debe tener unidad, ver el sermón como un todo. Debe tener también orden, que cada parte se relacione con el todo. Digamos que usted va a hablar, por decir, características de la oración eficaz. Ok, primera característica debe servir de base para la segunda de base para la tercera, ir llevando a la persona de menos a más, hasta llegar al punto de comprometerla con orar diariamente, preparar, que cada parte se relacione con todo. Proporción. Las partes debieran ser, hasta donde sea posible, simétricas. Que usted va a tratar cuatro aspectos de la mayordomía, pues no le dedique al primero 20 minutos y al otro 3 minutos y a otro 2. No. Proporción. Que cada punto
sea tratado en forma suficiente. Movimiento, lo que explicaba, avanzar hacia un clímax. Lo primero sirve de base para lo segundo, como una escalera hasta llegar al clímax. Y sencillez. Nuestro trabajo es hacer sencillo lo profundo. Pero si no nos preparamos, si no estudiamos bien, o si queremos apantallar a la gente, vamos a hacer confuso lo sencillo. No vamos a hablar para impresionar, sino para enseñar. Y eso requiere sencillez. Que aquello que es profundo, la gente diga, ah, ahora sí lo entendí. Aquello que le pareció muy complejo, la persona puede decir, oh, ahora me parece más claro. Sencillez, hacer sencillo lo profundo. Bueno, por último, la presentación del sermón. En cuanto a esto tiene que ver la forma de exponer el sermón, la forma de modular la voz, las pausas calculadas, las expresiones faciales, los ademanes y los movimientos corporales. Todo esto tiene que ver con la exposición del sermón. Por la forma de exponer, y aquí quiero hacer unos comentarios respecto al uso de la voz. La entonación. La entonación tiene que ver con la modulación, que a veces puede ser un poco alto, a veces más bajo, a veces necesita ser más expresivo en algunas declaraciones, no hablar en forma fría o indiferente, sino permite que tu tema, vivir tu tema. Y entonces, si te has encomendado al Señor y te has internalizado tu mensaje, no vas a tener que pensar cómo expresarlo, sencillamente te va a brotar, te va a salir. Por ejemplo, en cuanto a los ademanes, que no vamos a pensar, bueno, que aquí muevo la mano para acá, que aquí muevo, no, sencillamente tu deseo de que el mensaje llegue, te va a mover a hacer los ademanes apropiados. Y ustedes están observando ahora mismo los ademanes que yo estoy haciendo, al decir tu deseo, va a llevar a que tu mensaje pegue, en fin. Y no me estoy preocupando de cómo mover las manos. Las manos se mueven solas cuando tú estás transmitiendo el mensaje o tienes un vivo deseo de que el mensaje llegue. Entonación. Ahora también, bueno, tiene relación con el volumen. A veces hay que bajar la voz, principalmente cuando ves que alguien está por allá distraído. Baja la voz. Y la gente entonces otra vez vuelve a poner atención. Son formas de mantener atención. A veces hay que alzar la voz, pero recuerden, el volumen de la voz no indica que esté siendo usado por el Espíritu, porque a veces alguien puede estar gritando nada más a lo loco. Pero si tu deseo de que el mensaje llegue y el Espíritu te inspira y te mueve, entonces tú vas a gritar en algún momento para captar la atención. Pero en otros momentos tú bajarás la voz también para captar la atención. La velocidad. Miren, generalmente cuando uno platica, cuando uno habla personalmente, uno habla a una mayor velocidad. Pero cuando predica, tiene que tener cuidado de no hablar tan rápido, sino permitir que cada palabra sea pronunciada apropiadamente. La pausa. A veces hay que hacer pausas y esperar un momento para captar otra vez la atención y pronunciar con claridad. Toda palabra debe ser pronunciada en forma completa. A veces, según de donde venimos, desde el lugar donde nacimos, hablamos de ciertas formas. Recuerdo que en Montemorelos pues llega gente de todos los estados de la República y a veces de otros países. Y había una muchacha que venía de un estado de por acá del sur, no de aquí de Chiapas, pero por acá de estas partes, y decía de una muchacha que llegaba tarde a trabajar. Debía de entrar a la 1
y salía a las 4, pero llegaba tarde y se iba temprano. Y esta muchacha de acá, de por acá, decía, mira, llega a las 2, se va a las 3 y no hace nada. Llega a las 2, se va a las 3 y no hace nada. Pero cuando nosotros vamos a predicar, vamos a hablar con Pedro. Llega a las 2, se va a las 3 y no hace nada. Y tenemos que superar aquellos hábitos de lenguaje de hablar que tuvimos en nuestra infancia en lugar de los viejos. Porque después tenemos que hablar en todos lugares, en diferentes lugares, y es importante pronunciar con claridad. Aquí hay una declaración respecto a la comunicación no verbal. La comunicación no verbal son mensajes no orales que no se pronuncian, expresados por otros medios que los lingüísticos. Se manifiestan en la postura, la proximidad, la apariencia corporal, los gestos faciales, vocales y corporales. Y hermanos, es muy importante que nosotros, en nuestra exposición del sermón, seamos cuidadosos, porque miren, la gente nos evalúa desde antes que comencemos a hablar. Desde que el predicador pasa, la gente ya lo observa. Su vestimenta, su apariencia, su porte, la expresión de su rostro, todo eso. Y en base a eso, la gente se dispone o predispone para escucharlo. La apariencia personal, ¿por qué? Porque el hombre mira lo que está delante de nosotros. Y evaluamos a una persona por su forma de vestir, por su peinado, por su forma de caminar, por la forma como se coloca de pie, en fin. La mirada rápida que todos empleamos para evaluar a un desconocido que toca la puerta. Todos nosotros, llega un desconocido, lo miramos, y si va todo mal vestido, capaz salimos con un taco en la mano y le compartimos. Pero si va muy bien vestido, un licenciado viene a buscarnos, en fin. Depende. La vestimenta se evalúa a la persona. La mirada con la que un jefe de personal examina a quien le solicita trabajo. Algunos de ustedes serán jefes de personal o tendrán su negocio. Alguien llega a solicitar trabajo, lo evalúas por la forma como viene vestido. Igual así nos evalúa la gente. Tengamos cuidado. Yo anoche me presenté, claro, en una forma, diríamos, inapropiada. ¿Por qué? Llegando del carro me bajé y vine a dar la clase, en fin. Pero cuando tú te presentas para dar un sermón, procura. No tienes que ir con saco y corbata, pero sí bien presentable. Tener cuidado con la barba, el bigote, en fin, arreglar el pelo, dar la apariencia de cuidado. Recomendaciones finales. En cuanto al hablar, hable correctamente, con naturalidad. No intente imitar a nadie. Cuando el pastor Bullón recién vino aquí, allá por el 2000, un poco antes, causó un gran impacto. Alejandro Bullón causó un gran impacto. Pero entonces por muchas partes veíamos a predicadores imitando a Alejandro Bullón. Sea usted mismo. Hable naturalmente. Hable claramente. Hable inteligiblemente, que sus expresiones sean claras, y hable agradablemente. No que duerma, pero que sí, que su voz, su tono de voz, su forma de hablar resulte agradable a los oídos de quienes escuchan. Y por último, quiero hacer 3 recomendaciones finales con las cuales concluyo mis clases de predicación. Primera, predique con fundamento bíblico. Es un resumen, diríamos. Predique con fundamento bíblico. Jesús claramente dijo: las palabras que yo hablo no son mías, sino del Padre que me envió. Te encarezco que prediques la palabra. Mis hermanos,
Un sermón será fuerte, causará impacto cuando tenga un sólido fundamento bíblico. Un sólido fundamento bíblico. Y si pudiera predicar usted de un trozo bíblico, el cual exponga, desmenuce, el cual aplique y lleve a la gente en base a ese trozo bíblico a una decisión, a una acción, mucho mejor. Pero si va a predicar de varios textos, busque alguno por el cual terminar, que cause un impacto y que lleve a la persona a una decisión. Predique con fundamento bíblico. Segunda, última recomendación. Predique con el poder del Espíritu. Esté consciente que usted es un hijo de Dios, es un embajador del Señor, un mensajero del Señor. Usted está siendo allí la voz de Dios para comunicar un mensaje de Dios, de la palabra de Dios. Y tenga esa dignidad humana que le da no su capacidad, sino la sangre de Cristo y la comisión que Cristo le ha dado. Predique con el poder del Espíritu, con la convicción de que el Señor está con usted, que el Espíritu del Señor lo ha enviado para dar ese mensaje. Y eso, mis hermanos, le dará poder a la predicación, le dará seguridad a usted al exponer, y la gente recibirá el mensaje como algo de autoridad, como algo que viene del cielo. Predique con el poder del Espíritu. Y por último, predique con destreza homilética. La homilética es el arte de la predicación. Y al decir con destreza homilética, quiere decir con organización, con estructura. No nada más comienza a hablar y todo un chorizo que empezó de principio a fin y no dijo nada. Enfatice cada uno de los puntos principales. Y aquí estoy cerrando, enfatizando estos 3 puntos. Predique con fundamento bíblico. Siempre que la gente sepa que el mensaje proviene de la palabra de Dios. Predique con el poder del Espíritu. Usted es un enviado de Dios. El Señor lo ha llamado, lo ha ungido para dar ese mensaje en esa hora. Y tiene un gran compromiso ante Dios y ante la gente que le escucha. Háganlo con toda propiedad, con la dignidad y con la autoridad que el Señor le da. Y predique con destreza homilética, bien organizado. Primero una introducción que capte la atención, que despierte el interés. Luego el mensaje central, organizado en 3, 4, 5 puntos principales. No demasiado, no. Que vamos a hablar de 25 señales de las últimas, no es demasiado. Que vamos a hablar de 15 pasos, no es mucho. Máximo 5. En algunos casos podrán ser 7 puntos, en fin. Pero que haya organización, estructura y cierre con una conclusión, recapitulando, haciendo un resumen de lo que dijo y haciendo una invitación a la gente a aplicar lo escuchado. ¿Les gustaría, mis hermanos, aplicar estos 3 consejos con los cuales termino? Predicar con fundamento bíblico, predicar con el poder del Espíritu y predicar con estructura homilética. ¿A quién les gustaría aplicar esto? Que el Señor les ayude y que su predicación sea efectiva para la gloria de Dios. La Biblia es el fundamento para la pregunta, si no escucharon que usamos más la Biblia o el Espíritu de profecía. La respuesta es esta: la Biblia es el fundamento para el sermón. El Espíritu de profecía nos ayuda a aclarar, a ilustrar, a fortalecer, pero el fundamento es la Biblia. Dios les bendiga. When you
Que la honra y la gloria sea para nosotros. Amén.